Buenísimas, buenísimas y soleadas mañanitas con montañas verdes hermosas. Me encanta estar aquí. Mi Cristo interior sabe y bendice a tu Cristo interior, tú que vas a conectarte hoy, mañana, cualquier día. Y también el de todos aquellos que queriendo conectarse no pueden. Hoy es lunes 11 de julio, mes 7 de 2016, programa número 1270. 1270. Esas veces he estado aquí sentado. Que el espíritu de sabiduría nos descienda sobre nosotros todos y nos ilumine. A mí para decir lo que debo decir, a ustedes para comprenderlo. Gracias por sus correos, gracias por lo que en ellos expresan, gracias por sus manifestaciones y buenos deseos de bienestar y salud para conmigo. Gracias. Gracias. Estamos en el libro del médico alemán rechazado por la cofradía médica, en prisión 2 años, que se llama La Nueva Medicina, el testamento de la Nueva Medicina. Capítulo 5, la ley férrea del cáncer o ley de hierro del cáncer. Es la primera ley biológica de la Nueva Medicina. La ley férrea del cáncer es una ley biológica descubierta empíricamente que hasta ahora ha demostrado que es exacta, sin excepciones, en más de los 30.000 casos que he estudiado. La ley férrea del cáncer es un sistema superdeterminado de 3 funciones correlativas, por las cuales, si se supone bien uno de los 3 niveles, se puede deducir y determinar con precisión los otros 2. Se pueden deducir y determinar con precisión los otros 2. Psíquico, cerebral, órgano. La ley férrea del cáncer dice, primer criterio, todo programa especial biológico y sensato es originado por un síndrome de Dick Hammer, lo que equivale a decir que se produce por un shock inesperado, extremadamente agudo, dramático y vívido, con sentimiento de aislamiento, y vivido con sentimiento de aislamiento que se inicia al mismo tiempo o casi al mismo tiempo en los 3 niveles psíquico, cerebral y orgánico. ¡Wow! Tremendo, tremendo. Segundo criterio, el contenido del conflicto determina en el instante del síndrome tanto la localización del programa en el cerebro como el foco de Hammer, con la localización orgánica como tumor o enfermedad oncoequivalente. Tercer criterio, el desarrollo del programa en los 3 niveles es sincrónico, desde el síndrome hasta la solución del conflicto, es decir, la conflictólisis, incluida la crisis epiléptico-epiloide al final de la fase de reparación y el regreso a la normalidad o normotonía. El primer criterio de la ley férrea del cáncer. El descubrimiento de la ley férrea del cáncer comenzó con la muerte de mi hijo Dirk, que herido mortalmente por la bala disparada accidentalmente por un príncipe italiano frente a la isla de Caballo, cerca de Córcega, en la madrugada del 18 de agosto de 1978, en condiciones terribles, murió en mis brazos en la clínica universitaria de Heidelberg, casi 4 meses más tarde, el 7 de diciembre de 1978. Enfermé entonces de un cáncer testicular, de un carcinoma testicular, más exactamente un teratocarcinoma intestinal del testículo, teratocarcinoma intersticial del testículo derecho. Intenté oponerme a los catedráticos de Tübingen que aconsejaban operar el testículo tumefacto. ¡Qué berraco! Ya en aquel tiempo tenía la vaga sospecha de que a causa de la muerte de mi hijo me había sucedido alguna cosa relevante a nivel corporal, porque antes de entonces jamás había estado seriamente enfermo. El corte histológico evidenció
un teratocarcinoma intersticial. Tras mi convalecencia, decidí investigar a fondo mi suposición en cuanto que pudiera. La ocasión se presentó en 1981, cuando comencé a trabajar como médico jefe interno en una clínica de oncología. La ley férrea del cáncer, descubierta el verano de 1981, parecía al principio que solo era válida para los cánceres de tipo ginecológico, pero enseguida resultó que se podía aplicar a todos los tipos de cáncer. Al final, vi que efectivamente todas las denominadas enfermedades eran o bien cánceres o enfermedades oncoequivalentes, es decir, algo parecido al cáncer. Por lo tanto, era lógico que la ley férrea del cáncer se pudiera aplicar a todas las enfermedades consideradas en medicina. Esta ley vale para toda la medicina. Su nombre no se ha cambiado, aunque bien se podría llamar ley férrea de toda la medicina, o la ley de hierro de toda la medicina. Definición de conflicto en la ley férrea del cáncer. Un conflicto siempre se debe poder definir de tal modo que la definición pueda aplicarse en líneas generales a todos los seres vivientes. Yo, con la palabra conflicto, conceptualmente entiendo conflicto biológico. Un profesor universitario de psiquiatría que ya hemos mencionado fue interrogado por el juez, que quería saber cómo definiría en su lenguaje, por ejemplo, el conflicto sexual que el Dr. Hammer había encontrado en un proceso conflictivo en el que la mujer había cogido al marido infraganti y ahora presentaba un foco de Hammer encima del oído izquierdo. Respuesta: lo llamaría una ofensa narcisista. Mi contrapregunta fue: ¿usaría usted los mismos términos para definir un conflicto semejante en mi perra? No hubo respuesta. Aquí nos caemos del burro. Nuestras definiciones de conflicto en la medicina oficial siempre se han producido de un modo religioso, filosófico o psicoanalítico, justo, dogmático. Para mí no existen dogmas que puedan limitar una conciencia. Si descubro que el hombre y el animal se enferman por un mismo tipo de conflicto biológico y que se pueden observar los mismos procesos y las mismas modificaciones en el ámbito psíquico, cerebral y orgánico, entonces las conclusiones, las reglas o las leyes tienen que adaptarse a estos hechos y no viceversa. En el sistema conceptual de la nueva medicina, el conflicto no se entiende, por lo tanto, en el sentido del denominado psicoanálisis, es decir, como una construcción llevada por decenios de una constelación conflictiva, sino como un conflicto biológico. Este conflicto biológico que en el momento del síndrome ataca al hombre y al animal como si cayese un rayo encima, se produce instantáneamente y causa un foco de Hammer en el cerebro, dando inicio al programa especial biológico en el organismo entero. Obviamente, también la personalidad entera se ve involucrada en el contexto de un conflicto biológico, pero, en general, eso no es un factor decisivo. Puede bastar una única palabra, por ejemplo, cerdo, dicha durante una pelea violenta con la suegra a causa de los niños para producir un síndrome. En ese mismo instante se define el contenido conflictivo percibido por el paciente. Por ejemplo, enferma de un conflicto de no poder marcar el territorio con un foco de Hammer a la derecha peninsularmente y a nivel orgánico de una úlcera de la mucosa de la vejiga. Desde ese momento todos los elementos de la pelea de este conflicto biológico transcurren en esta vía de contenido conflictivo. La suegra también habría podido gritar imbécil. Entonces el paciente había podido sufrir un conflicto de subvaloración personal y el resto de la pelea habría tenido como base la falta de autoestima del paciente, que se preguntaría si es imbécil o no. Habría tenido una vía conflictiva completamente distinta. La palabra original fue cerdo. Esa es despectiva definitivamente. El conflicto biológico se decide en el instante del síndrome, es decir, en ese segundo se define el contenido conflictivo en cuya vía a su vez transcurre todo el conflicto biológico. Una mujer, por ejemplo, que ha acogido a su marido infraganti, no debe necesariamente sufrir un conflicto biológico sexual ni cualquier otro conflicto biológico.
Sufrirá un conflicto solo si tiene que enfrentarse a una situación en uno o más aspectos inesperados. Cuando después se llega a un síndrome, existen una serie de distintos contenidos conflictivos posibles. Primera posibilidad, la paciente en el síndrome vive la situación como conflicto biológico sexual de no ser poseída, de no aparearse. A nivel cerebral sufriría un foco de Hammer a la izquierda peninsularmente, a nivel orgánico una úlcera de la mucosa del cuello del útero con el consiguiente carcinoma, si se trata de una mujer diestra, con úlcera en las venas coronarias del corazón. Segunda posibilidad. La paciente quizás también tiene un amante, ya no ama a su marido. En el momento del síndrome vive la situación como una afrenta, es decir, una ofensa, y una traición por el hecho de que el marido le hace quedar mal delante de los vecinos. En el momento del síndrome sufre un conflicto del nido a causa del compañero a nivel cerebral, un foco de Hammer en el cerebro izquierdo y a nivel orgánico un cáncer de mama derecha, si se trata de una mujer diestra. ¿Cómo les parece? Tercera posibilidad. La paciente en el momento del síndrome experimenta a la joven rival como un conflicto de caída de la autoestima. Ella ha podido darle lo que yo ya no le puedo dar. La paciente en este caso sufriría en el momento del síndrome un conflicto biológico de disminución de la autoestima, un foco de Hammer en la médula occipital y una osteolisis en la zona de la pelvis con el consiguiente cáncer de huesos. Cuarta posibilidad. La paciente quizás ya pasó la menopausia y reacciona de un modo masculino. Podría, en el momento del síndrome, de experimentar la misma situación como un conflicto de territorio con un foco de Hammer a la derecha peninsularmente y un carcinoma intrabronquial, o si se trataba de un conflicto de no poder marcar el territorio con el atributo que asco, un carcinoma de la vejiga, si se trata de una mujer diestra. Quinta posibilidad. A menudo se produciría, sin embargo, un carcinoma en los ovarios como conflicto de pérdida y con fondo semisexual repugnante, con un foco de Hammer en la zona paramedia occipital. Vemos, por lo tanto, que un suceso, una situación, no se perciben jamás de un solo modo. Solo el modo de vivirlos en el instante del síndrome determina el contenido conflictivo y, por lo tanto, las vías sobre las que correrá el resto del conflicto biológico. Estos nexos vuelven absurdas también las propuestas infinitamente ignorantes de los denominados estudios prospectivos. La no convertibilidad de un sistema no es una debilidad científica, sino que deriva forzosamente del hecho de que es casi imposible para un investigador pronosticar con una cierta seguridad en qué dirección o sobre qué vía vivirá o sufrirá el paciente un conflicto pensado prospectivamente. También los parientes más próximos son a menudo muy estúpidos si han estudiado, por ejemplo, qué conflicto podría haber causado el cáncer diagnosticado al paciente. A menudo dicen, solo puede haberse tratado de esto o aquello. Si se interroga al paciente frente a sus parientes, a menudo dice, no, eso no me ha afectado para nada. Y eso que ha causado realmente el síndrome y el conflicto nos dejan a todos atónitos. Seguidamente, cuando han entendido la cuestión, a menudo dicen, sí, no podía ser de otra manera. Un muy buen ejemplo de esto fue el caso de un paciente en la clínica universitaria de Erlangen, al que pude visitar en su habitación de reposo. Había sufrido un infarto cardíaco agudo. Entonces tenía que haber sufrido un conflicto de territorio con síndrome de Hammer. Se nos preguntó cuál había sido el conflicto de territorio. En presencia del médico del departamento, le pregunté cuándo y cuál fue el conflicto de territorio que había sufrido. Respuesta: ninguno. Era un hotelero renombrado, en su ejercicio servía a notables de todo el país, tenía 2 hijas, una buena mujer, ninguna preocupación de dinero, todo estaba bien, no se podía hablar de ningún conflicto de territorio. Entonces le pregunté desde cuándo había comenzado a adelgazar. Respuesta: desde hace 6 semanas. Tras el electrocardiograma pude juzgar que el infarto cardíaco no había sido especialmente grave. Calculé, unas 6 semanas antes tenía que haberse producido la conflictólisis. El conflicto podía haber durado
como máximo 3 o 4 meses. Le dije, hace 6 meses ha tenido que pasar alguna cosa grave que le ha impedido dormir por algunas noches, y hace 6 u 8 semanas la cosa se ha solucionado. Sí, doctor, ahora que me lo dice, pero yo no puedo ni imaginarme una cosa así que haya podido causar un infarto. Había sucedido lo siguiente. La gran pasión del paciente había sido una jaula de pájaros exóticos. Todos sus clientes habituales admiraban estos pájaros. No había escatimado en gastos y había especies muy raras en el grupo. Antes de desayunar iba a la jaula y contemplaba sus pájaros, que durante ese tiempo habían llegado a los 30. Una mañana se acercó como de costumbre y se quedó con la boca abierta. Todos los pájaros habían desaparecido. ¡Ladrones!, fue su primer pensamiento, provocando así el síndrome de Hammer. Los ladrones han entrado en mi territorio. Vinieron los vecinos, examinaron toda la jaula. Al final se encontró un pequeño agujero excavado bajo la jaula. Un experto granjero dijo una única palabra: comadreja. Desde ese momento, el paciente solo tenía un pensamiento en la cabeza: capturar la comadreja. Tras algunos intentos fallidos consiguió que cayera en la trampa. Solo entonces fue posible reconstruir la jaula, a prueba de comadrejas, y adquirir nuevos pájaros. Tras unos 3 meses y medio todo había vuelto a la normalidad y el conflicto se había resuelto definitivamente. Reflexionando sobre el asunto a posteriori, se acuerda de haber estado muy orgulloso en el período de conflicto activo de haber perdido un par de kilos, pero desde hacía 6 semanas los había cogido de nuevo, añadiendo otros 2 kilos. Durante toda la conversación el médico del departamento había permanecido sentado allí al lado, atónito. Entonces se levantó y dijo: señor Hammer, es usted muy desconcertado. Quizás se está echando por tierra todo lo que hacemos aquí. En cualquier caso, su demostración me ha superado. Incluso el paciente dijo: si reflexiono ahora sobre nuestra conversación, no habría sabido con qué se me había podido haber golpeado más fuerte que robándome los pájaros. Eso no tiene nada que ver con psicoanálisis y conflicto en el sentido psicológico corriente. En el conflicto biológico no importa de hecho si el conflicto parece todavía importante cuando ya todo se ha normalizado. Entonces, en el instante del síndrome, el paciente lo ha sentido como tal y eso ha sido decisivo. Seguidamente, el conflicto ha desarrollado una dinámica propia. Alguien, aunque se tratase solo de una pequeña comadreja, había entrado en el territorio del paciente. Habría podido empezar a reparar la jaula inmediatamente, pero no, eso no lo dejaba tranquilo, como se dijo normalmente. Solo cuando hubo neutralizado al adversario pudo reconstruir en paz su territorio. Se ve plenamente el drama biológico de este conflicto de territorio. Qué cosa más interesante. Puede sonar enredada para alguno, y lo es todavía para mí en algunos aspectos, sí, pero es tan interesante. Rike Gerd Hammer. Cuando te abrazas, cuando te quieres, cuando te amas, la vida te abraza, la vida te quiere, la vida te ama. Me acepto y me apruebo como soy, me amo. Me acepto y me apruebo como soy, me amo. Yo soy en cada nuevo día más dulce. Mañana, martes, continuamos con la exposición de las leyes biológicas. Que la prosperidad, la armonía, la salud, la sabiduría, el amor sean con ustedes y sus familias, conmigo y mi familia. Si hoy tienes un momento de rabia, de desilusión, de miedo, de celos, de tristeza, invoca al espíritu de sabiduría, pídele que descienda sobre ti y cuéntale. Y si en tu relato hayas algo mal puesto en tu corazón con alguien, perdona a ese alguien, ámalo, agradece, olvida. Y si lo que encuentras es contigo, perdónate, ámate, agradece y duérmete. Y no se les olvide reír por nada, pero por nada del mundo. Hasta mañana.